¿Qué tal? Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Somos Polo, el video podcast de UMAC TV, a propósito de encontrar una nueva forma para difundir contenidos que ya vienen siendo publicados desde principios del año 2025 en una nueva plataforma informativa que tenemos en la Universidad de Magallanes que se denomina Gaceta Polo y que pueden encontrar en polo.umac.cl. La doble batalla de las madres magallánicas contra capacitismo y aislamiento geográfico es el título de un reportaje que publicamos precisamente en Gaceta Polo y que están viendo en pantalla, que aborda la aparición de un artículo científico elaborado por 3 docentes de la Universidad de Magallanes en la revista Cuadernos Brasileños o Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional. El relato expone cómo el capacitismo y el aislamiento geográfico de la región de Magallanes restringen la autonomía de las mujeres con discapacidad en los sistemas de justicia y de salud. 3 docentes, como le comentaba, estuvieron participando de esta investigación, fueron los creadores, fueron quienes indagaron, fueron quienes propusieron esta iniciativa y quienes finalmente lograron publicarla en esta prestigiosa revista científica brasileña. Y hoy en Somos Polo tenemos a una de esas personas que aparece justamente ahí en pantalla para poder conversar, a una de las investigadoras de este trío, para conversar con mayor profundidad acerca de este tema. Muchas veces este es un tema invisible para las personas que no viven en carne propia lo que es una situación de discapacidad. Y por eso es tan importante que podamos conversar en este momento con Daniela Mandiola Godoy. Ella es académica de la Facultad de Ciencias de la Salud, que es donde estamos en este minuto en el estudio de televisión de UMAC TV. Y queremos conversar con ella acerca de este interesante estudio para tomar conciencia y también estar mejor informados e informadas. Daniela, mucho gusto y muchas gracias por aceptar esta invitación a participar de Somos Polo. No, muchas gracias a ustedes por darnos este espacio para poder contar un poquito acerca de esta investigación que tiene un tema tan importante y que por supuesto busca también darle voz a las personas con discapacidad y a través de esta investigación fue un poco lo que intentamos. Cuéntanos entonces cuál es el problema central que motivó el desarrollo de esta investigación y por qué resulta especialmente crítico en la región de Magallanes. Mira, este artículo surge a partir de una sistematización de experiencias reales de dos casos de mujeres con discapacidad que son acompañadas por una organización comunitaria local, que es la Red de Protección en Derechos e Inclusión Social, que también se conoce como Red Prodis, y que enfrentaron distintos cuestionamientos en el ejercicio de su maternidad, ¿ya? O sea, constantemente su ejercicio de la maternidad fue vulnerado y el problema central radica en los prejuicios que todavía existen en torno a la discapacidad y que la discapacidad sigue siendo utilizada como un argumento para dudar o negar la capacidad de las mujeres con discapacidad para ejercer cuidados o para ejercer la crianza, ¿ya? Y eso se da sobre todo, lo pudimos ver en espacios de justicia, pero también en instituciones relacionadas o vinculadas a la salud, ¿ya? Mm. Y bueno, esto, como decías tú, tiene una especial, o se vuelve especialmente crítico en nuestra región, Magallanes. ¿Por qué? ¿Cómo se expresa esta doble discriminación o doble batalla que enfrentan las madres en un territorio como este, extremo, austral? Sí, bueno, lo que tú mencionas son características clave que tenemos que considerar, que vivimos en un contexto geográficamente muy aislado, por lo tanto, además eso sumado a las condiciones climáticas extremas, hace que la disponibilidad, por ejemplo, de especialistas, que haya mayor dificultad o centralización de los recursos, eso limita el acceso a la salud, ya también tenemos un elevado costo de vida, entonces eso hace que hoy día existan exigencias relacionadas a la maternidad que muchas veces las instituciones no las ven en el ejercicio de evaluaciones, eh, cuando se enfrentan a personas con discapacidad. Entonces, en este artículo, esta doble batalla se expresa en dos niveles que son como súper claros. Por un lado, las mujeres enfrentan exigencias cotidianas relacionadas a la maternidad, o sea,
Veamos que las mujeres ya desde un enfoque de género tenemos una exigencia muy marcada respecto a la maternidad y en las mujeres con discapacidad se les exige aún más. Entonces, en ese cotidiano de estar cumpliendo con esa exigencia, deben enfrentar muchas veces procesos judiciales, no porque existan negligencias o vulneraciones comprobadas, sino porque la discapacidad hace pensar que no tienen la capacidad para cuidar a sus hijos o que podrían tener un ejercicio de esa maternidad deficiente o negligente. Entonces se parte desde ese prejuicio, ¿ya? Y en nuestra región, al estar aislada, al no tener profesionales especialistas formados en esta área, o que son muy pocos, que no están en todas las instituciones y en todos los servicios, hacen que las mujeres tengan que estar constantemente probando y defendiendo su derecho a la maternidad. Complejo eso. ¿Cómo se expresa en la práctica, digamos, esa situación en la justicia? Personas que solo se sospecha de ellas y se las denuncia. Si nos puedes Sí, contar mira, casos específicos. de hecho, uno de los casos que se presenta en este artículo, solamente por el hecho de ella tener una discapacidad en el momento en que una institución de salud accede a los primeros controles, en el momento que ella es gestante, ya se parte de la premisa de que no va a poder cuidar a su hijo. Entonces se inicia un proceso de susceptibilidad de adopción. Eso está relatado dentro del artículo, ¿Y sin, cómo se sin que hayan manifestaba eso? evaluaciones de por medio. ¿Ah? ¿Cómo se manifestaba esa Eso se discriminación que tú manifestaba con que ese caso se judicializó, ¿ya? O sea, se puso una denuncia por negligencia de una persona que todavía no había nacido, que todavía no había ninguna evaluación para acreditar que había alguna negligencia, sino que surge del prejuicio de que porque la mujer tiene discapacidad no va a poder ejercer el cuidado y se judicializa, y con ¿ya? la intención de qué? Eh, ¿De hacer qué con con la su intención guagua? de quitar a ese hijo, ¿ya? Porque esa mujer no va a poder ejercer el cuidado, desde este prejuicio, desde de que la discapacidad es sinónimo de que no hay capacidad para cuidar a un otro, que son sujetos de cuidado, ¿Es incapaces de discriminatorio? cuidar a otra persona. Aprovecha de ilustrarnos. ¿Es discriminatorio preguntarte qué discapacidad tenía esa persona como para poder entender un poco más este caso? Está relatado en el artículo, ¿Mm? ¿ya? De hecho, no hay ningún problema, ella lo expresa y abiertamente da su consentimiento. Ella tiene una discapacidad intelectual, Ya. ¿ya? Y por eso, sobre todo dentro de las discapacidades, también hay discapacidades que son más discriminadas que otras, y Mm. una de ellas son precisamente las personas con discapacidad intelectual que enfrentan aún más barreras y más cuestionamientos, sobre todo en el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos. O sea, ya llegó a la atención primaria y ya desconfiaron de ella y desde la misma atención primaria presentaron esa acción judicial para que su bebé después no fuera criado por ella, sino que pasara al sistema público. a- Al sistema de protección, Ya. ¿ya? Al sistema proteccional. Y de hecho, bueno, el mismo caso en el artículo se relata, fue un caso que estuvo judicializado mucho tiempo, porque, bueno, ahí la ONG tiene y los profesionales que hacen el acompañamiento y el sistema de apoyo juegan un rol fundamental porque generan una red de apoyo institucional y convocan a varias instituciones. Finalmente ella tiene a su hijo, pero tampoco es dada de alta inmediatamente. ¿Ya? También el alta es restringida o se trata de frenar un poco para poder tener tiempo para demostrar que efectivamente ella no tenía las capacidades, ¿ya? En vez de buscar cómo apoyamos a esta mamá, era cómo evitamos que esta mamá salga con este niño porque va a ser un peligro. Y eso ya no estamos hablando de atención primaria, sino de el hospital. Está- Estamos hablando de distintos tipos, distintos niveles de salud, Ah. ¿ya? Porque este caso, como te digo, estuvo judicializado por varios años, entonces esto fue enfrentándose estas barreras estructurales en distintos niveles de atención en salud. Y además después sumado al sistema judicial, que tampoco hacía los ajustes razonables, después entra un sistema proteccional igual, y las instituciones de protección tampoco hacen ajustes razonables para poder ver efectivamente si tiene las habilidades o no las tiene, sino que se aplica una vara estándar, ¿ya? Y de hecho la ley hoy día, la ley 20.422, que es nuestra ley que establece la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, habla de que los profesionales en general tenemos que hacer ajustes razonables y medidas de accesibilidad
para que todas las personas estén en igualdad de oportunidades y no era lo que sucedía en la práctica, ¿ya? Sino que se aplicaba una pauta estándar y obviamente salía baja porque se aplicaba sin ajustes. Daniela, ¿qué pasó con ella finalmente y con su bebé? Mira, en el caso se relata también y después de varios años de lucha y de estos cuestionamientos constantes, ella logra tener el cuidado de su hija hasta los días de hoy, ¿ya? Pero obviamente se relata también en el artículo no solo el caso de ella, sino que está ilustrado en otros casos y en otras investigaciones. Las mujeres con discapacidad tienen que estar constantemente probando que son buenas madres. O Mm, sea, están siempre bajo la lupa y bajo la creencia de que son negligentes. Y hay varios profesionales dentro del artículo que también lo relatan así, están siempre teniendo que probar en distintas instituciones y en distintas instancias que son capaces de ejercer una maternidad eh, respetuosa, una maternidad amorosa, porque siempre se está cuestionando esa mm. capacidad de cuidado y de crianza. Daniela, ¿y cuánto puede afectar a el desarrollo de su hija y el estado psicológico de la misma madre que estén dudando de ti desde que tú llegas a la atención primaria a buscar apoyo para ser precisamente una buena mamá? Me imagino que eso igual influye durante el embarazo, porque no hay tranquilidad y estás teniendo miedo de tener tu guagua porque te la van a quitar. Y después entrar en esta lucha cuando tú tienes que estar completamente concentrada durante por lo menos los primeros meses en cuidar a ese bebé que viene al mundo, el daño que se hace ahí es irreparable. Sí, es un poco lo que también intentamos visibilizar y el por qué surge este artículo, un poco la experiencia y lo que puede ocasionar esto. Finalmente también se va transformando en violencias de tipo estructural. Eh, y eso es complejo, ¿ya? Y efectivamente, dentro de los relatos de estas experiencias que aparecen en este artículo, también lo van relatando así. Y hay, de hecho, algunos extractos donde estos casos nos van contando lo que significó emocionalmente o la carga emocional que tuvo este proceso. O sea, como bien lo mencionas tú, a nivel psicológico, estar en un estado de ansiedad, de angustia, de que te van a quitar a tu hijo, es un daño psicológico importante. Y además, estar constantemente teniendo que probar que eres una buena mamá, muchas veces también lleva a intentar como ocultar las necesidades de apoyo que puedan tener, ¿ya? Claro, Porque hoy día las necesidades todas las personas necesitamos apoyo, todas las personas necesitamos una red. Las personas con discapacidad requieren apoyos específicos que hoy día no están en nuestra política pública, pero sí tenemos instituciones que persiguen y que cuestionan basadas en el prejuicio de que las personas con discapacidad no pueden ejercer cuidados, ¿ya? Entonces, muchas veces las necesidades hoy día se esconden y han aprendido a tener que no manifestar sus necesidades porque cuando manifiestan esa necesidad de apoyo, muchas veces esto se confunde con que no pueden y claro. se les persigue más. O sea, ¿viste? ¿Viste que no puedes sola? Daniela, Claro. antes de profundizar en qué es lo que necesitan, quisiera que me explicaras un poco más también esto de la territorialidad, eh, porque en el fondo nosotros estamos separando estos temas por preguntas, pero sucede todo en simultáneo, pero esto además ocurre en un territorio complejo. ¿Cómo se grafica eso? Sí, mira, nosotros tenemos que comprender que vivimos en una región con características bien particulares, ¿ya? O sea, el aislamiento geográfico definitivamente contribuye a dificultades de acceso a salud, de acceso a apoyo, de acceso a recursos, y tenemos que entender que un poco lo plantea el tercer estudio de discapacidad del 2022, que nos invita a mirar también la interseccionalidad que se da. Y hoy día entendemos que la discapacidad, el nivel socioeconómico, el hogar geográfico en el que vivimos, acentúa las desigualdades, ¿ya? Mm, Y hoy en día lo que sucede, por ejemplo, en el territorio de Magallanes es que
se les exige a las mujeres que trabajen, que además tengan un nivel socioeconómico que permita un cuidado, entendiendo que hoy día el costo de vida en nuestra región es complejo. El acceso, las dificultades climáticas hacen que sea difícil también el acceso a salud, ¿ya? O sea, una persona que hoy día muchas veces tiene discapacidad y que tiene un nivel socioeconómico bajo se mueve en transporte público y sabemos que en invierno utilizar el transporte público para llegar, por ejemplo, a un control de niño sano es difícil, Mm. ¿ya? Y muchas veces esas dificultades de acceso hacen también que el sistema diga no está llegando, no está cumpliendo, ¿ya? No está llegando a los controles, por ejemplo, que es una realidad, puede suceder, Mm. ¿ya? Pero no estamos viendo más allá, a ver cómo todos estos factores que tienen que ver con el aislamiento geográfico y con la condición propia de nuestra región pueden dificultar aún más o aumentar las brechas en el ejercicio de ciertos roles, como por ejemplo es la maternidad. Mm. Ahora, profundicemos un poco más, así como ya lo hiciste en el ámbito de la salud, en el ámbito de la justicia. Este no es el único caso del que habla el artículo de ustedes, que aprovechemos de decir que también están Melissa Hitchens y Juan Pablo Juan Pablo Vilinovich. Vilinovich. Em, entonces, en el ámbito judicial, ¿cuáles son las experiencias que relata este artículo? Mira, nos habla este artículo también de las dificultades que hay en el acceso a el sistema judicial y que tiene que ver principalmente con la accesibilidad, ¿ya? Por ejemplo, uno de los casos, para relatar el otro caso del que estábamos hablando, Ujú. es una mujer sorda, ¿ya? Y su caso estaba judicializado también en base a muchos prejuicios. ¿Desde que estaba embarazada Por también? ejemplo, no, es desde después, ¿ya? Que Ya. tenía que ver, ya cuando su hijo estaba un poquito más grande, se judicializó ese caso, ¿ya? También por una sobreprotección y por dificultades en el desarrollo. En el caso se relata así, tenía En el- dificultades en el desarrollo, principalmente en el lenguaje. Y ¿Y tú su dices, que era una familia? mamá sorda, ¿Fue su familia o tiene fue el mucha sistema? lógica por su familia, inició por su familia, inició por su mamá que quería el cuidado y eso se sumó a reportes del sistema de salud que Ya, manifestaban que ella no estimulaba lo suficiente a su hijo y que por eso su hijo tenía dificultades del lenguaje. ya, Cosa que tú dices, es una mamá sorda. Evidentemente, lógico. el lenguaje no se va a desarrollar de la misma manera. Mm. Para eso necesitamos apoyos, ¿cierto? Claro. Bueno, en el caso de ella se judicializó y ahí podemos ver distintas dificultades que ella relata como en el acceso, que tienen que ver con el acceso eh, al sistema judicial. Por ejemplo, la notificaban y la notificaban llamándola por teléfono y ella es sorda, no puede contestar, ¿cierto? O sea, hay otras formas de comunicación, iban a la casa, le tocaban en la puerta el timbre y ella no tenía acceso a eso. Iba a las audiencias, no había intérprete de lengua de señas, por lo tanto desconocía lo que estaba pasando en las audiencias, porque no había nadie para poder interpretar, Ujú. por lo tanto el acceso a la información estaba siendo totalmente privado, porque ella no podía acceder a nada de la información que se estaba entregando o lo que estaba sucediendo en la audiencia. Y eso obviamente genera una situación de desventaja, Claro. ¿ya? Entonces es complejo. También la acusaban, por ejemplo, de que iba a los controles, llevaba a su niño a distintos controles y no se presentaba. Cosa que al momento de que los profesionales y la ONG empieza a acompañar, se dan cuenta de que ella sí se presenta, pero puede estar toda una mañana en el Y no servicio de escucha que la atención o en llaman. la audiencia, no escucha que la llaman por altoparlante porque tampoco se están visualizando esas necesidades de apoyo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿O qué hace el sistema a nivel estructural? Castiga, pero Castiga. sin visualizar que está contribuyendo a estas desigualdades a través de Exacto. todas esas barreras. Lo Tremendo. mismo pasa con el sistema judicial, con el tema de, no solo con este caso, sino que con el otro caso que se relata también, sabemos que el lenguaje legal es muy complejo. Mm. Utilizan muchos tecnicismos y vocabulario técnico muy propio del ámbito legal que no todas las personas conocemos o estamos familiarizadas con esos conceptos. Claro. Entonces,
las personas quedan aún más en desventaja porque existe una brecha en cuanto a la entrega de información. Entonces, después a quién se le culpa en el fondo es la mamá que no entendió, la mamá que no lo llevó, la mamá negligente, la mamá que no sabía que tenía que darle tal cantidad de medicamento, pero el sistema no está evaluando cómo nosotros estamos cumpliendo con lo que hoy día nos dice los derechos humanos, que debemos garantizar ciertos apoyos y medidas de accesibilidad para equiparar la igualdad de oportunidades. Y eso hoy día no lo tenemos. Entonces, jugamos, pero no hacemos el ejercicio de ir a mirar en qué está fallando el sistema. Mm. Ahora, ¿por qué ustedes escogieron hacer una investigación a partir de casos? Porque esto que estás relatando en estos ejemplos específicos es algo que uno puede terminar relacionando con muchos otros tipos de discriminación que existen en la sociedad. Es como un mundo en el fondo, que ustedes meten en unos cuantos casos específicos. ¿Por qué escogen hacerlo así? ¿Precisamente por eso, por lo complejo que es explicarlo de otra manera? Mira, uno porque creo que de esta manera el equipo pudo ver que podíamos reflejar que lamentablemente, claro, relatamos estos casos, pero no son casos aislados, son casos que se repiten, pero también tiene que ver con darle voz a las personas con discapacidad, que Mm. era lo que yo te mencionaba, y el mostrar que sus experiencias son importantes, que son las mismas personas quienes viven y enfrentan estas desigualdades en su día a día y que tienen que enfrentar estas distintas discriminaciones y desigualdades y barreras estructurales. Pero también tiene que ver con no solamente con mostrar justamente estas barreras y esta desigualdad, sino cómo han podido ser resilientes a pesar de todas estas barreras y todas las dificultades que tuvieron que enfrentar. Finalmente ellas se empoderaron, o sea, tuvieron un proceso de empoderamiento, de agencia y muy resiliente a pesar de un sistema que constantemente les perseguía y les cuestionaba su rol, pero finalmente también como el poder mostrar que las mujeres con discapacidad pueden, que tienen voz, que tienen Mm. agencia, que tienen empoderamiento. Y por eso quisimos hacerlo a través de experiencias de caso y poder mostrar estas experiencias reales. Tú eres académica de la carrera de terapia ocupacional. En el ámbito sanitario, me imagino que tienes mucho conocimiento de causa. ¿Puedes decirnos cómo evalúas, también en función de las investigaciones que han realizado, cuál es el nivel de capacitación que existe, de conocimiento o de empatía que se requiere a nivel profesional en las distintas disciplinas que existen en el ámbito de la salud para enfrentar casos como estos u otros? Mira, yo creo que hemos ido avanzando, vamos lento, pero es muy importante que estas temáticas que tienen que ver con un enfoque de derechos humanos, con un enfoque de género, con un enfoque de discapacidad, estén presentes en las mallas curriculares desde el pregrado. Mm. ¿Ya? Porque es difícil, si yo no me familiarizo con estas temáticas y no las veo, después se me hacen muy ajenas y hay muchas personas que cometen errores, no desde la intencionalidad, sino que desde el desconocimiento. ¿Ya? Y eso es importante que hagamos la reflexión de que es importante abordar estas temáticas desde el pregrado, sobre todo lo que tiene que ver con la interseccionalidad, ¿ya? Y esa es una tarea pendiente, pero que yo siento que como institución, nosotros como Universidad de Magallanes, hemos ido avanzando porque hoy en día estas temáticas son transversales, se ven en algunas asignaturas institucionales, sobre todo lo relacionado con derechos humanos y género. Sí nos falta entender que la discapacidad también es algo transversal, Mm. no solo a las carreras del área de la salud, sino que también al área de Claro. ciencias sociales, al área, incluso de las ingenierías, Mm. ¿ya? Porque la discapacidad está en todas las áreas en las que nos desenvolvemos. O sea, si tú puedes ver, incluso en el sistema judicial pueden decir, pero ¿qué tenemos que ver nosotros con discapacidad? Pero hoy en día hemos ido avanzando y estas artículos, estas investigaciones, pero también
el activismo vinculado a la academia ha logrado que hoy, por ejemplo, tengamos lazos importantes con el sistema judicial, porque no nos quedamos solo en lo negativo, ya, sino que también ahí podemos ir viendo, yo sé que hay algunas imágenes donde hemos hecho hoy día estas investigaciones nos han hecho poder vincularnos con distintas disciplinas, con derecho, con trabajo social, con psicología y entender que es importante abordar estas temáticas desde el pregrado, ya formando a los Mm. nuevos profesionales, las nuevas profesionales y a través de la formación continua a quienes ya salieron. Pero estas experiencias y estos casos nos han ido permitiendo no solo quedarnos en lo negativo de lo mal que se hizo, sino que hey, esto pasó, saquemos aprendizaje, hagamos cosas para que esto no siga sucediendo. Y yo siento que la universidad está liderando esos procesos. Em, ¿Cuáles son esos hitos específicos? Porque si bien es cierto que es transversal este tema y debiera involucrar a todas las facultades, si partimos por casa, ¿cómo va el avance? ¿Qué cosas específicas se están haciendo? Porque aquí existen 5 o 6 carreras del área de la salud que pueden aprender muchas la una de la otra, y se está aprovechando esa oportunidad. Sí, mira, hoy día, bueno, esto es un trabajo que se ha venido haciendo hace muchos años de manera sostenida y hoy día la Universidad de Magallanes está ejecutando un programa que es el programa Crianza Austral, ¿ya? Que es un programa con financiamiento del Servicio Nacional de la Discapacidad a través del programa Tránsito a la Vida Independiente en su modalidad colectiva. Y este programa que se ejecuta en Cádiz UMAC, es un programa de apoyo a la maternidad y paternidad, en fondo a la crianza de personas con discapacidad. ¿Ya? Y hoy día tiene alrededor de 20 beneficiarias, ¿ya? La mayoría mujeres, ¿ya? Y este programa Crianza Austral, la oportunidad que tiene es que es una instancia transdisciplinar. Entonces están todas las carreras del área de la salud Ya. participando en ese programa que es Crianza Austral, ¿ya? Y además también tiene articulación con las carreras de trabajo social, de psicología y de derecho, ya a través de la clínica jurídica. Entonces hoy día ese espacio cuenta con profesionales, pero también cuenta con estudiantes en práctica de Excelente. distintas carreras. Entonces están teniendo un acercamiento desde ver la problemática in situ, ¿cierto? Y poder ser un aporte a las necesidades. Entonces estamos viendo cómo hacer ajustes razonables, cómo implementar accesibilidad, qué significan los sistemas y servicios de apoyo. Entonces, eso es una mirada desde el activismo, pero desde la academia también. Y Claro. además está abriendo la oportunidad a hacer tesis de manera intercarrera. Genial. Bueno, cuando salgan resultados de esas tesis, tienen que avisarnos para difundir también a través de nuestras plataformas. Y ya para ir cerrando, Daniela, estamos ya en el tiempo. Quería saber cuáles son esas transformaciones más urgentes que requiere el Estado para poder evitar generar estos daños enormes. Sí, mira, lo primero yo creo que es incorporar el enfoque de derechos humanos, de género y de discapacidad en las instituciones en general, ¿ya? O sea, es importante que incorporemos esta mirada desde la interseccionalidad, que entendamos que las personas con discapacidad son sujetas de derecho, que requieren de apoyo, de servicios de apoyo y de medidas de accesibilidad y ajustes razonables en todos los procesos, ¿ya? Es importante también que exista financiamiento, sobre todo a instancias como el programa que estamos ejecutando, que es Crianza Austral, que es específico para el apoyo de cuidados. Y también pensar, pasar de este modelo de tutela de las personas con discapacidad, de entenderlas como sujetos de cuidado, Mm. y que no pueden cuidar, a que pueden ejercer cuidados. Las personas con discapacidad también ejercen cuidados y requieren apoyo para poder ejercer ese cuidado en igualdad de oportunidades. Entonces, es súper importante hoy día tener política pública. Siento que desde instancias como esta, que son las investigaciones, el poder difundir, nos ayudan a generar política pública. La formación continua de los profesionales también es importante y ahí también podemos contribuir. Yo siento que vamos avanzando.
quizás no con la velocidad que uno espera siempre, Mm, pero estamos por buen camino. Pero tenemos que abrir espacios también para que las personas con discapacidad participen, nos cuenten sus necesidades, en el fondo, que tengan espacio para sus voces, claro. para sus experiencias y para que en el fondo no siempre las veamos como personas que sufren discriminación, sino que han podido eh, salir de esos procesos discriminatorios con agencia y con empoderamiento. Claro, pasar en el fondo del paradigma del juicio al del apoyo y poder superar esos traumas que finalmente te causa la discriminación de la sociedad, que no es fácil, ¿cierto? Superar menos sin apoyo. Esperamos que este tipo de conversaciones y su difusión ayuden a esta causa que ustedes están empujando, no solamente desde la academia, sino como tú también dices, desde el activismo, porque sé que Melissa y tú participan de Reprodis y están ahí, entonces investigan, apoyan, generan conciencia. Muchas gracias, Daniela, por además darte el tiempo de divulgar. No, muchas gracias a ti por estos espacios que son tan necesarios. Vale. Que estés muy bien. Hasta una próxima. Hasta una próxima. Interesante tema, como varios de los que tenemos en nuestra Gaceta Polo, donde abordamos distintas disciplinas científicas en general y que también queremos ahora revisar para contarles que haya unas últimas noticias interesantes que pueden ingresar a leerlas a nuestra página web, que es polo.umac.cl. La última nota que pueden ver ahí dice: doctor Andrés Mancilla en Congreso Futuro 2026. Aquí nadie sobra. En un escenario marcado por el cambio climático, dice esta nota, la presión sobre los ecosistemas costeros y la necesidad de redefinir los modelos productivos, el desarrollo sostenible de las algas emerge como un eje estratégico para el país. Desde la ciencia, el doctor Andrés Mancilla Muñoz, que es investigador y académico de la Universidad de Magallanes, planteó en el Congreso Futuro 2026, que se realizó en el Teatro Seina, allá en Santiago, que este desafío solo puede abordarse desde la articulación territorial, la formación de capacidades y una gobernanza que integre a todos los actores. En ese panel en el que participó con otras personas, que él era representante de la academia y también de la territorialidad, eh, digamos, fuera del centro, de la periferia, como es Magallanes, respecto de la región metropolitana, y otras personas de otros rubros, de la política, del mundo privado, conversaron acerca de el futuro del mar en Chile. Y su postura fue esta: la importancia de conservar las praderas naturales, la importancia de fomentar y facilitar, digamos, los emprendimientos que digan relación con el cultivo para no explotar esas praderas naturales y no terminar extinguiendo algo que puede ser tan maravilloso para nuestras vidas. Y además, incorporar más este tema dentro de las ofertas académicas de las distintas universidades, en particular aquí en nuestra región con la Universidad de Magallanes, ¿cierto? Que haya alternativas para poder estudiar la técnica de cultivar algas y poder también sostenerse económicamente a través de una actividad sustentable. De esas y otras noticias hablamos en polo.umac.cl. No deje de visitarnos. Además, les quiero pedir que pongamos en pantalla nuestro perfil en Instagram, porque ahí hacemos una versión resumida de las noticias que están más extendidas en la página web, ¿cierto? Y les invitamos a seguirnos, a compartir nuestra cuenta para que haya más personas que nos sigan, a comentar también cada una de estas noticias, a contarnos si tienen ustedes alguna investigación que hayan hecho. No tiene que ser científica, tiene que tener interés por conocer nuestro territorio. Finalmente, lo que esperamos con este programa y con todo este trabajo es poder aportar a la discusión pública en Magallanes para que tengamos más información, para tener opiniones también de mejor calidad, sustentadas en información que se respalda por años de investigaciones, por años de trabajo y también por un amor al territorio. Hasta aquí dejamos este capítulo y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por acompañarnos en UMAC TV.
La historia de las tradiciones artesanales de estilo folclórico o popular de Magallanes sufrió un quiebre con la llegada de los primeros colonos y la implantación predominante de la cultura europea. Con el tiempo, los conceptos y disciplinas provenientes de Occidente fueron disolviendo los vestigios del arte desarrollado por los primeros pueblos que habitaron nuestra región. Los tejidos, la cestería, los trabajos en madera y cuero, además de otras manifestaciones artísticas elaboradas por los Cahuéscar, Selknam y Ahoniquén, desaparecieron en su sentido original junto con otros aspectos de su cultura. Ese deterioro en el legado de las tradiciones más autóctonas motivó la creación en 1970 de la Escuela de Artesanía y Desarrollo Artesanal, que en 1973 se transformó en el Centro de Experimentación y Desarrollo Artesanal SEDA, bajo el alero del recientemente inaugurado Instituto de la Patagonia. El SEDA estaba instalado dentro del Instituto de la Patagonia. El Instituto de la Patagonia pretendía constituirse como un referente dentro de la investigación. El espíritu, o digamos la idea, fue vincularlo precisamente con los estudios regionales, los estudios de historia y los estudios arqueológicos que se estaban desarrollando en ese momento. Recuerdo, por ejemplo, Ortiz Troncoso, pero también mezclándolo con expresiones artísticas para entregarles un sello podríamos decir identitario o algún aspecto relacionado con las expresiones regionales. ¿Qué nos quedaba? Las cosas que la gente sabía de campo sabía hacer. Monturas, es decir, todos estos elementos que acompañan al caballo, ¿no es cierto? Riendas, todo, y que la gente de campo lo había heredado de los Ahoniquén. Mire qué interesante. Cómo recuperar la artesanía chilota que había venido emigrando con los emigrantes de allá, pero que llegado acá, no, alguna viejita como la mantenía, pero en general se fue perdiendo. Aquí no había cerámica. Aquí la cerámica que hubo en uso de los pueblos originarios vino de más al norte. Se han encontrado 3 piezas, ¿no es cierto? Pero venían de la zona del Chubut, de más al norte, por el lado oriental, por supuesto. Para lograr esta meta, se incorporaron a las disciplinas artísticas los resultados de las investigaciones sobre recursos naturales realizadas en el Instituto de la Patagonia, con especial énfasis en aquellos relacionados con la cerámica, la madera y el textil. El arqueólogo Felipe Bate, que estuvo allá el 70, hizo una investigación, las primeras investigaciones que hicimos desde Magallanes sobre arte rupestre. Y él descubrió algunas cosas y comenzamos a difundirlas enseguida, incorporando la artesanía. En 1971 llegaron desde España, a través del Servicio de Cooperación Social con Iberoamérica, los maestros José Martínez y Antonio Sánchez. Su misión fue reconstruir metodologías artesanales originarias y en algunos casos crear nuevas formas de expresión, además de enseñar a los alumnos sus técnicas y procedimientos. Inventamos la artesanía magallánica. Trajimos algo que era absolutamente conocido, el horno eléctrico, y todo esto para cocerla, cómo tratar la cerámica desde lo más elemental, amasar, es decir, el torno de pie, fabricar formas, y una vez fabricada la forma, una vez cocida la forma, cómo decorar la forma. Encontramos pinturas rupestres en El Paine, en Morro Chico, y toda esta la reprodujimos. ¿Se da cuenta? En aquellos años muchos de los recursos naturales disponibles para la creación artística eran desconocidos. Esa situación cambió paulatinamente con el desarrollo de la cerámica, el tejido y el tallado en madera, utilizando técnicas modernas y materiales locales. La
Las arcillas utilizadas provenían del río Pescado, al norte de Punta Arenas. El espectro de piezas producidas fue amplio, desde objetos de pequeña escala hasta murales y revestimientos cerámicos. Fue recurrente el uso de la imagen de la guanaca amamantando a su cría, además de negativos y positivos de manos, todas figuras halladas en prospecciones arqueológicas en las regiones de Aysén y Magallanes y la Patagonia argentina. Los tapices de lana de oveja regional se teñían con calafate, romaza, clavel del viento o romerillo. En tapices y alfombras se emplearon diseños inspirados en quillangos aoniquén, con grecas y motivos fitomorfos como el ñirre, el chilco y el coirón, además de figuras zoomorfas como el carancho, el caiquén, el pingüino magallánico, el guanaco y el ñandú, entre otras. Para los tallados se utilizaron maderas de lenga, ciprés y ciruelillo, incorporando figuras como el flamenco, el ñandú, el huemul y la gaviota austral. También se representaron plantas como el michay y el coicopihue en diversos objetos. En las piezas cerámicas con figuras basadas en pinturas rupestres presentes en cuevas y aleros de la Patagonia, se aplicó esmalte y se trabajó en un horno eléctrico con reguladores. Cada obra evocaba la Patagonia y buscaba rescatar la mirada que los pueblos originarios tenían sobre su territorio. Este trabajo es meritorio por varias razones. La primera de ellas es que constituye un testimonio respecto de la noción o de la concepción que se tiene en ese minuto respecto de cuáles son los aspectos identitarios de un territorio singular como este. Los trabajos arqueológicos y los estudios arqueológicos que se estaban llevando adelante en ese momento al alero del Departamento de Historia y Geografía del Instituto de la Patagonia aportan información y de alguna manera explica por qué hoy día hay muchos motivos rupestres y mucha reminiscencia respecto de pueblos originarios en varios de los revestimientos y en varios de las piezas ornamentales y que nos permiten entender cuál era el contexto también de la época y que resulta de alguna manera novedoso considerando esa época en particular. Al finalizar cada año, se realizaba una exposición donde era posible apreciar los resultados, conocer los procesos de elaboración y adquirir las piezas. Esta actividad contribuía a financiar en parte el funcionamiento del centro. Dentro del cuerpo docente destacaban María Angélica Miquel, primera directora, así como Elizabeth Fox y las hermanas Matamala en el área textil. En cerámica sobresalía Esther Rodríguez y en madera Jaime Paredes. Gracias al éxito de las obras, la escuela representó a Magallanes en los actos complementarios de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en 1972, desarrollada en Santiago. Tras 2 años de funcionamiento, los maestros y alumnos del SEDA enfrentaron uno de los desafíos más grandes,
y a la vez más memorables de su historia. Una oportunidad que verdaderamente daría alas a la creación artesanal en Magallanes.